Darse. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Nos gozamos, nos regocijamos en el Señor. El Señor es bueno y misericordioso. Y el Espíritu Santo está en este lugar. Y Él nos bendice, Él nos toca, Él nos alienta, hermanos. Él nos llena de su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta noche es una noche de bendición, es una noche maravillosa donde seguimos disfrutando de la presencia del Todopoderoso. Hay poder en la sangre del Señor, hermanos. Su gracia ha sido derramada sobre nosotros y quisiéramos en esta oportunidad hablarles acerca de las misiones, porque nosotros somos una iglesia misionera. La misión nace en el corazón de Dios, así es el título de este tema que vamos a compartir con ustedes. La misión nace en el corazón de Dios. El deseo de Dios, hermanos, es que todas las naciones, que todas las tribus le conozcan a Él. Amén. El deseo de Dios es, hermanos míos, que toda persona pueda salvar su alma. Él está interesado en eso. Él anhela eso. Y por eso Él, hermanos, ha creado dentro de su reino, ha creado un proyecto maravilloso a través del cual, hermanos, las personas puedan salvar sus almas. El anhelo ferviente del Señor es la salvación de todo ser humano. Y nos gozamos, hermanos, por ello, porque Dios no es un Dios que discrimina. No es un Dios, hermanos, que desecha a las personas. Dios es un Dios amoroso. Y Dios ama, hermanos, a todos. Dios ama a los blancos. Dios ama a las personas de color. Dios ama a los hispanos. Dios nos ama a todos, a todas las culturas. Y Él quiere que, hermanos, su reino esté lleno de todas esas personas. Y por eso bendecimos su nombre en este día. Y queremos hablar de la misión que nace de su corazón. En el libro de los Romanos, en el capítulo 10, verso 14, vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 14. Oh, ahí está en pantalla, 10, 14. Vamos a leer el verso 14, 15 y 16. Amén. ¿Quieren ponerse de pie un ratito para que leamos este pasaje? Dice la palabra del Señor así: honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, hablando del profeta: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Gloria a Dios. Pueden sentarse. Preciosa la palabra del Señor. El apóstol Pablo fue un gran misionero, hermanos. El apóstol Pablo, aquel hombre que perseguía la iglesia, aquel hombre que fue, hermanos, a las autoridades y les pidió cartas para poder ir detrás de los cristianos y aprenderlos y meterlos en la cárcel. Ese hombre un día tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria y su vida cambió totalmente. Dice la Biblia que él iba en su cabalgadura cuando de repente una luz le rodeó y le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y Saulo, hermanos, estando en el piso, pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces note que Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús, hermanos,
transforma su vida. Y este hombre, después de haber sido un perseguidor de la iglesia, se convierte en un gran predicador del evangelio. Y dice la escritura que este Pablo estaba, hermanos, en una iglesia en Antioquía. Y durante estaban allí, hermanos, en Antioquía, no lo vamos a leer, pero el capítulo 13, verso 1 y verso 2, dice que mientras ministraban estos al Señor, el Espíritu Santo. Qué interesante lo que dice la Biblia. ¿Saben qué? Mejor lo vamos a leer. Hechos 13, verso 1 y verso 2. ¿Saben por qué quiero que lo leamos? Porque esta es la manera de Dios para uno poder salir de la iglesia e ir y evangelizar. Dios te tiene que decir. Y mira de qué forma te tiene que decir. Hechos 13, verso 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Habían profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, que es el Pablo del cual les hablo. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que habló? El Espíritu Santo. No fue Pablo, sino que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cuántos dicen amén? Palabra del Señor, palabra de Dios. Así es como Dios trabaja. No es que yo en lo secreto recibí mi llamadito y entonces yo decido hacer las cosas a mi modo. No, dice que estaban en la iglesia, estaban en ayuno y en oración. Y en la iglesia, en la congregación, habían profetas. Y Dios habló, el Espíritu Santo habló y dijo ahí, apártenme a Saulo y a Bernabé para las obras para la cual los he encomendado. ¿Quién los había apartado? Dios, y el Espíritu Santo es el que habla para que ellos vayan y compartan el evangelio. Pablo no se fue él solito a las misiones, fue el Espíritu Santo quien lo envió. Amén. Estos estaban en Antioquía de los gentiles y allí pasó, hermanos, unos años hablándoles a los inconversos acerca de Jesús, organizando iglesias. Pablo, hermanos, hizo todo esto y lo que él hizo en aquel entonces es algo que nosotros debemos hacer hoy en día. Nosotros debemos predicar el evangelio de Jesús. Para eso hemos sido llamados. Nuestro deseo como iglesia debe ser que otras etnias, que otras culturas, que otras naciones conozcan del amor de Dios. Porque nosotros lo disfrutamos. ¿O acaso usted no experimenta esa atmósfera gloriosa cuando viene a la iglesia? Hemos pasado un momento maravilloso, hermanos. Hemos estado adorando a Dios. Yo estoy allí en mi silla y yo a veces veo hacia el lado y los veo a ustedes concentrados, con sus manos levantadas, o los veo orando. Digo yo, ese momento de gloria que usted experimenta, lo tiene que tener otra persona. Pero al principio decía, pero ¿y cómo creerán si nadie les predica? Entonces es importante que aquellos que tenemos la gloria de Dios vayamos y les enseñemos a otros. Hay personas en la tierra, muchos en realidad, hermanos, que nunca han escuchado el mensaje de salvación. Estas personas no conocen, hermanos, ni siquiera el nombre de Jesús. Hay lugares, hermanos, donde no se ha predicado el evangelio. Por lo tanto, es importante alcanzarlos a todos ellos, porque es mandato de Dios. Él dijo que fuéramos y que predicáramos el evangelio a todas las naciones.
que fuéramos y que lo bautizáramos en su nombre. Amén. De hecho, oiga bien, casi 3.000 millones de personas que habitan actualmente en este planeta no han sido alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Esto incluye grupos enormes en Asia, al norte de África, y algunos grupos tribales, algunas tribus pequeñas en lugares remotos. Este pasaje gira en torno a nosotros y nos hace recordar nuestra gran misión, que es compartir el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que ir por todas las naciones compartiendo el mensaje de salvación. Ahora bien, note que Jesús en su ministerio él mostró urgencia por compartir el mensaje. Y Él nos enseña a través de su ejemplo que nosotros debemos demostrar la misma urgencia para compartir el mensaje de salvación. Veamos un ejemplo en San Juan capítulo 4. San Juan 4, verso 30, del 30 al 34. La Biblia aquí nos está hablando que los discípulos dejaron a Jesús en un lugar, en un pozo. ¿Se recuerdan la historia? Cuando habló con la samaritana. ¿Se recuerdan de la historia? Y los discípulos fueron a buscar qué comer. Y cuando encontraron, dice que sucedió lo siguiente. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, que significa maestro, come, le decían ellos. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído de comer? Se preguntaban. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántos dicen amén? Note que Jesús se quedó allí en el pozo y llegó la mujer samaritana y Jesús tuvo una conversación con ella. Una conversación que nosotros la conocemos. Sus discípulos van a buscar comida y cuando ellos regresan, lo encuentran a él conversando. Y entonces vienen ellos y le dicen, maestro, come. Y para Jesús era tan urgente evangelizar, compartir el mensaje de salvación, que él prefería estar hablando del evangelio que comer. Y esa misma urgencia la debemos tener nosotros. Debemos nosotros, hermanos, de sentir esa necesidad de compartir el evangelio a tal punto de que si es necesario dejar de comer, hacerlo. Esa debe de ser la urgencia de nosotros. Pero sorpresa, y nosotros estamos totalmente cómodos. Nosotros, hermanos, no compartimos el evangelio. Es más, hay gente que no sabe que nosotros somos evangélicos. Porque nosotros, hermanos, no les hablamos de Cristo. Y deberíamos de aprender de Jesús. Él tenía urgencia por compartir el mensaje de salvación. Que Dios nos ayude, hermanos, a eso, a compartir. Y ve el verso 41 de San Juan 4, ahora el verso 41, para que usted vea lo que ocurría cuando Jesús compartía el mensaje de salvación. San Juan capítulo 4, ahora vamos a leer el verso 41 y el pasaje dice de la siguiente manera. En lo que viene, hermanos, el pasaje así despacito, nosotros lo leemos en la Biblia. Verso 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Cuando Jesús predicaba, la gente creía. Cuando usted y yo hablemos del evangelio, la gente se va a convertir. Pero si nosotros no le hablamos a nadie, ¿cómo se van a convertir? No se pueden convertir. Jesús traía un propósito. Él sabía a lo que había venido. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19 y en el verso 10, el pasaje dice que porque el Hijo del Hombre vino, dice, a buscar y a salvar ¿el qué? Lo que se había perdido.
Esa es la historia de un hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia que Jesús, hermanos, fue a esta ciudad y Zaqueo, hermanos, intentaba conocer quién era Jesús. Dice que intentaba verlo, pero no podía por dos razones importantes. La primera era a causa de la multitud. La gente rodeaba a Jesús y él no podía porque la multitud detenía a Zaqueo. Y la otra razón era porque él era pequeño de estatura. O sea, por más que él se inclinaba a tratar de ver quién era Jesús, no podía. Entonces a él se le ocurrió, como vio la trayectoria de Jesús, Zaqueo dijo, bueno, él va a pasar por ese árbol, y se subió a ese árbol. Se subió a un árbol y estando ahí arriba en el árbol, imagínense lo que hace un corazón cuando un corazón realmente quiere saber de Dios, quiere conocer de Jesús, se las ingenia, hermanos. Yep. Se las ingenia, hace cualquier cosa, pero el que no quiere no va a mover ni un dedo, hermano. Pero aquel que quiere, ese no le importa que esté frío, ese va. A él no le importa que llueva, como usted, estaba lloviendo y usted vino. Amén. Usted tiene interés. Es que a uno se le ve el interés cuando uno quiere conocer de Dios. Zaqueo vio que no podía y no dijo, no pude, pues me voy para la casa. No, Señor. Dijo, él va a pasar por allí y yo vine a verlo y lo voy a ver. Y esa determinación el Señor la premia. Entonces se subió al árbol y cuando llegó Jesús justo debajo del árbol, Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo. Y Zaqueo lo vio. Y le dijo Jesús, Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros pretendemos saber de Él, hermano, ya nos ganó a nosotros. Él ya va delante de nosotros. Él ya conoce tus intenciones. Si tú lo quieres saber, con seguridad que te lo vas a encontrar. Y con seguridad que te va a bendecir. Y dice la Biblia que Zaqueo descendió a prisa y se fue con él y lo llevó a su casa. Y estando en la casa, Jesús transformó la vida de ese hombre. Porque eso es lo que hace Jesús con nosotros. Cuando Jesús realmente toca nuestra vida, nos transforma, nos cambia. Y no estoy hablando de perfección, porque todos estamos en un proceso de cambio. Amén. Pero ya no somos lo mismo que éramos hace 20 años, hace 15 años. No, el Señor va trabajando en nosotros y nos va cambiando. Amén. Y dice la Biblia que Zaqueo, dice que cuando él estaba allí con el Señor, comenzó la gente a murmurar de Jesús, porque había entrado en la casa de un hombre pecador. Y dice la Biblia que Zaqueo se puso en pie y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a uno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque así decía la ley. La ley decía, si te robaste una vaca, vas a dar 4 vacas. Entonces venía él, dice, Señor, si en algo yo he defraudado a alguno, yo se lo devuelvo. Él ya estaba cumpliendo la ley. Pero note que la gente murmuró acerca de Jesús, porque Jesús había entrado en la casa de un pecador. Cuando nosotros, hermanos, hacemos la obra de Dios, van a haber muchos que nos van a criticar, van a haber muchos que van a murmurar, nos van a decir, ya te dañaron, ya te enfermaste, ya te hiciste evangélico. Y comienzan, hermanos, a la gente a murmurar, porque la gente no entiende de la gracia de Dios, de la bendición que uno tiene, hermanos, en el reino de Dios. Entonces Jesús tenía urgencia. Tengamos urgencia por compartir el mensaje de salvación. Amén. Y el apóstol Pablo nos recuerda esa misión. El apóstol Pablo allí en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 14, él nos está recordando que Jesús también, hermanos, él urgentemente compartía el mensaje. Y entonces Pablo dice en el capítulo 10, verso 14, dice que ahí Pablo nos hace un llamado a compartir las buenas nuevas de salvación. Pablo nos pregunta, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no
han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, tu vecino que no ha oído del evangelio, ¿cómo él va a invocar el nombre de Dios? ¿Cómo él va a invocar el nombre de Cristo? ¿Cómo? Si tú no le has predicado, si yo no le he predicado. Por eso el apóstol, hermano, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice, mira, un momentito, ¿cómo se va a convertir la gente si no le hablas? Entonces el llamado es urgente para todos, hermanos. Para que no nos vengamos nosotros solitos a la iglesia, sino que nosotros le hablemos de Cristo a otras personas. Probablemente, hermanos, las personas que trabajan con nosotros viven mal. Pero cuando Jesús llega a la vida de uno, hermanos, Jesús transforma las vidas. No somos perfectos, pero Él de a poco va obrando en nuestra vida. ¿Están conmigo? El Señor nos va cambiando y las personas necesitan de Jesús. Pablo decía, pues, ¿y cómo vamos a invocar el nombre de Dios si nadie les ha hablado? Nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es una misión, hermanos. En el año 1989 se hizo una película, y esta película trataba acerca de la construcción de un campo de béisbol en una granja, porque las personas decían, si construimos una cancha de béisbol, la gente va a venir acá. Y esa es la idea que nosotros tenemos. Si nosotros levantamos una iglesia en este lugar, la gente va a venir acá. Y es una idea errada de lo que es en sí la misión. La gente no va a venir acá, es que nosotros tenemos que ir por ellos. Note que Jesús, ¿dónde vivía Jesús al principio? ¿A dónde estaba Jesús al principio? ¿En dónde estaba? En el tercer cielo. Allá vivía Él, estaba lleno de gloria. Pero Él, hermano, dejó su comodidad. Y vino Él, hermanos, y vino y Él se redujo a un ser tan diminuto como usted y como yo. Imagínense Él siendo Dios, porque está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él siendo Dios, Él es todopoderoso. Y aún así Él se descendió y se hizo como usted y como yo. Él sentía hambre porque era humano también. Dice la Biblia que cuando ayunó, dice 40 días y 40 noches fue llevado al desierto y tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, el diablo lo tentó, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice que Jesús tuvo hambre. Y en otros pasajes dice que Jesús estaba cansado y se durmió en el bote y vino la tempestad. Y dice que los discípulos clamaban y estaba tan cansado, hermanos, tan cansado estaba Jesús que el movimiento de las olas no lo despertaba. Ahí le igualo yo, porque cuando yo me duermo pueden hacer una fiesta alrededor mía y yo no me despierto. Hay gente que medio se mueve alguien y se despiertan. Yo no. Puede pasar un tren a toda velocidad y pitando y yo un día, escuchen esta historia. Un día nos llama el hermano Rogelio, pues nosotros vivimos a la par. Oiga, la policía andaba siguiendo a unos hombres y pasaron por la yarda detrás de nosotros, rompieron el cerco y pasaron y andaba el helicóptero. Y ustedes saben que el helicóptero tiene un gran lente así, ¿verdad? Hermano, y yo no habíamos sentido el helicóptero. Para nada. Y rompieron, ni el Coco, dice mi señora, ni Coco también. Bueno, Coco es nuestro perrito que nosotros tenemos, ni ese había sentido nada. Para que vean cómo es que yo duermo, hermano, hasta que el hermano Rogelio nos llamó hasta que nos despertó. Y oyeron el helicóptero. ¿Cuál helicóptero? Ahí arriba de su casa andaba. ¿De veras? Ni me di cuenta, hermano. Entonces Jesús iba en la barca, iba dormido así. Los discípulos lo despiertan. Señor, mira, perecemos. Era hombre, como nosotros. Entonces, pero Él dejó allá arriba toda su gloria, hermanos, y descendió y se limitó. Cuando Jesús era un hombre, Él no podía estar a la misma vez en varias partes.
sino que estaba nada más allí. ¿Ok? Entonces imagínense su amor tan grande por usted y por mí. Es como que usted diga, mira, ¿sabes qué? Yo voy a dejar mi casa con aire acondicionado y me voy a ir a la selva donde hay zancudos, mosquitos y de todo. Así también. Hermano, no es fácil, no es fácil. Entonces, por eso es importante que nosotros pensemos en la misión y estar dispuestos, hermanos, a nosotros a hacer sacrificios por amor a aquellos que no lo conocen. Romanos 10:14, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo allí es que el pueblo de Dios debe ir intencionalmente. No debe ir por casualidad a compartir las buenas nuevas, sino debemos de ir de manera intencional. Dios anhela que la historia de Él, que la historia de su Hijo se proclame en toda etnia, en todo pueblo. Hermanos, un día nos decía un misionero en una reunión que tuvimos que en Guatemala ocurrió eso, en una tribu en Guatemala. Y llegaron y compartieron el evangelio con ellos. Y cuando le dieron una Biblia, ¿verdad? Los hermanos le habían predicado de que Dios le amaba a ellos. Entonces viene uno de ellos y abrió la Biblia y pasó unas páginas y de repente le dijo, ¿y el Dios que ustedes dicen que me ama no habla mi idioma? Ese es un golpe duro para nosotros. O sea, ¿cómo es que Dios me ama y no habla mi idioma? O sea, le dimos una Biblia en español, pero él no hablaba español, él hablaba un dialecto. Vea la urgencia que tenemos de traducir la Biblia en todos los dialectos. Porque la gente va a creer que Dios le ama si entiende lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, ¿cómo es que Dios me ama si me dan ese libro y no es un idioma que yo no lo conozco? ¿Me explico? Existe urgencia. La gente tiene que escuchar la historia de Jesús. Aquí a veces nosotros la compartimos y la gente la desecha y la desecha y la desecha. Pero el Señor dijo que cuando primero, ¿se acuerdan aquella parábola que Él enseñó? Que primero invitó, hermanos, dice que invitó a un grupo primero, ¿se recuerdan? Invitó a 3 grupos y comenzaron a rechazar el mensaje de los 3 grupos. Uno dijo, he comprado una hacienda, he comprado una yunta de bueyes, y el otro dijo, me acabo de casar. Y aquí nosotros, hermanos, nosotros compartimos muchas veces el evangelio y la gente lo rechaza y lo rechaza. ¿Ok? Pero el Señor dijo, bueno, si no quieren ir estos, vayan a las plazas. Note que los primeros que fueron invitados, si uno había comprado una hacienda, quiere decir que tenía billete. Si uno se acababa de casar, quiere decir que también estaba bien económicamente. Amén, porque había hecho fiesta y todo. Y si otro había comprado 5 yuntas de bueyes, hermanos, también. Pero ninguno de esos hermanos quiso ir. Entonces, como no quisieron ir, dijo el Señor, ¿saben qué? La fiesta está preparada y es necesario que haya gente en la fiesta. Entonces vayan a los parques, a las plazas, y tráiganme a los vagos que encuentren ahí, a los desocupados, hermanos. Y ahí estábamos nosotros, hermanos, vagos, desocupados, sin hacer nada. Y nos llegó el evangelio y dijo, vénganse, y nos metimos, gloria a Dios. De colados entramos y hemos alcanzado gracia de Dios, amén. Dice que entraron los ciegos, los cojos, los mancos, todos, hermanos, todos entraron ahí, amén. Y a veces yo digo, de verdad, gloria a Dios que aquellos rechazaron el mensaje, quizás a mí no hubiera llegado si aquellos lo agarran. Pero Dios es misericordioso con todos nosotros. Entonces Dios anhela que su historia se proclame en cada etnia. Por eso en Romanos pregunta, ¿cómo creerán? ¿Cómo irán? Y esto debiera hacernos resonar en nuestro corazón, en nuestra mente. Deberíamos nosotros como creyentes preguntarnos eso de verdad. ¿Cómo van a creer la gente si no les hablamos? Entonces, también aquí hay algo bien interesante. La palabra griega invocar es del griego epikaleo, la cual se compone por 2 vocablos. El primero es epi, que es sobre, y kaleo, que es llamar. En conjunto significa llamar por nombre,
de lo cual da a entender llamar en alta voz, proclamar, invocar. O sea que nosotros estamos llamados, hermanos, a proclamar, a hablar en voz en cuello la buena noticia. No es difícil decirle a alguien, mira, Cristo te ama, Cristo me cambió a mí. Si tú supieras lo que yo era, si tú supieras yo cómo vivía, pero ahora hay paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Él ha tocado mi vida. Y tú comienzas a decirle la historia de lo que Cristo ha hecho en tu vida y la gente se convierte. En conclusión, el pasaje nos dice varias cosas. Primero, para invocar primero hay que creer. O sea, cuando uno no comparte es porque uno es el que está mal, hermano. Entonces, no ha creído. Entonces, para invocar tienes que creer. Lo que nos explicaba la hermana ayer con su testimonio, ¿verdad? Tienes que creer. Nunca se me olvida el dedo que tienes que creer, decía. Tienes que creer. Ese dedo no se me va a olvidar nunca, yo creo, hermano. Número 2, para creer primero hay que escuchar. O sea, ¿cómo vas a creer si no escuchas y no pones atención? Si vienes y estás pensando en el carro que tienes que arreglar, si vienes y estás pensando en la comida que vas a hacer, o en las dificultades que experimentas, o compartiendo otra cosa, y entonces no escuchas. Por eso, hermano, no entiendes. Para creer primero hay que escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y tercero, para predicar hay que ser enviado. Después de que creíste, te tienen que enviar. Nosotros, hermanos, estamos convencidos que necesitamos compartir el evangelio y nos gustaría encontrar gente que quiera ir a las naciones. A nosotros nos gustaría de verdad que varios de ustedes se levantaran y en el grupo que nosotros estamos, que se llama Desafío Mundial, escuchen los viajes para dónde son, para México, son viajes para Guatemala, para El Salvador y tenemos viajes para Senegal. Si alguno de ustedes, hermanos, se anima a cualquiera de esos lugares, puede ir, porque constantemente están yendo grupos allá a esos lugares a compartir el mensaje de salvación. Por eso necesitamos que hayan ustedes ese deseo. Hay dos clases, hermanos, de los que son enviados a predicar el evangelio. Primero, los que tienen el don de evangelista. Hay hermanos que tienen ese don, como el que tiene el don de la música. Y yo puedo llamar al hermano Juan o yo y subirnos ahí y agarrar ese piano y no suena nada. Porque no tenemos el don. No tenemos el don. Pero hay gente que tiene el don y lo hace extraordinariamente. Y así es el evangelista. El evangelista, hermano, a él le nace compartir el evangelio. Y viene y le habla a uno y lo trae, y viene y le habla a otro y lo trae, viene y es el que tiene el don de evangelista. Entonces, y también dijimos que habían dos clases de enviados a predicar. El que es evangelista y el otro, hermano, es todos nosotros, que es responsabilidad de nosotros compartir el evangelio. Nosotros tenemos la visión de compartir el evangelio. Por eso tenemos una iglesia en Senegal. Y la buena noticia para nosotros es que en el mes de febrero bautizaron 12 personas allá. Y en el mes de abril bautizaron 17 personas. Estamos hablando de 29 personas que se convirtieron, gracias a Dios, hermanos, a que Dios ha puesto en nosotros, la iglesia, enviar esa ofrenda misionera para que los hermanos allá compartan el evangelio. Y no estamos hablando de personas convertidas católicas, estamos hablando de musulmanes que se han convertido. Entonces, hermanos, tenemos que seguir haciendo eso. Tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir enviando nuestra ayuda para allá. Por eso son sus ofrendas, por eso son sus diezmos, hermanos. Sus ofrendas y sus diezmos no son para que el pastor se vaya de vacaciones, no. Es para eso, para compartir el mensaje de salvación. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, hermanos,
pero nosotros debemos de tener una motivación para compartir el mensaje de salvación. Nuestra motivación para evangelizar, hermanos, debe ser la siguiente. Primero, nos debe motivar la obediencia. ¿Están conmigo? En Mateo 28, verso 18 al 20, dice lo siguiente. Un pasaje muy conocido. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos debe motivar el ser obediente. ¿Cómo se siente usted cuando le dice a un hijo, haz esto, y su hijo lo hace como usted se lo pidió? Usted se siente complacido, amén. Entonces Dios se complace cuando nosotros hacemos eso. Y como iglesia, hermanos, lo estamos haciendo. En esta iglesia han habido muchos que se han bautizado. Muchos de ustedes no sabían orar. Y aquí les enseñamos a orar. Muchos de ustedes no participaban cantando o tocando, pero gracias a que se les abrió la oportunidad, lo hacen. Algunos hermanos, bueno, todos nosotros en algún tiempo no predicábamos, no compartíamos el mensaje. ¿Se recuerda cuando llegó por primera vez a su iglesia? ¿Se recuerda cuando se entregó al Señor? Y cuando le comenzaron a enseñar el abecedario, hermanos, a usted allá, que ustedes le decían, lea tal pasaje, y usted comenzaba. ¿Se acuerda cuando usted leía así? Porque cuando uno recién llega, el lenguaje de la Biblia no nos es familiar. Pero conforme vamos nosotros creciendo, pues ya nosotros podemos leer muy bien. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos un punto de partida. Alguien oró por nosotros, alguien ayunó por nosotros, alguien nos invitó, alguien quizás nos fue a traer a nuestra casa, alguien nos estaba llamando, alguien nos está diciendo, vamos a la iglesia. Sí, dígame, hermano Uber. Dígame, hermano Uber. Ustedes no se imaginan cuántas veces lo invité a ese hombre yo. Hermanos míos, de verdad, alguien nos tuvo que invitar. Entonces, siendo obediente a la misión que había recibido, seamos obedientes nosotros. A veces, hermanos, por estar desocupados, en lugar de estar evangelizando y compartiendo, y como estamos ociosos sin hacer nada, hermanos, comenzamos a ver otras cosas y a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la misión que Dios nos dio. Ocupémonos, prediquemos, compartamos el evangelio, discipulemos a las personas. Me decía un pastor que dice que un día él fue a un seminario, y cuando le dieron allá unos talleres, dice que le preguntaron, ¿cuántos discípulos tiene? Y se quedó. Dijo, yo tengo tantos miembros en la iglesia. No. ¿Cuántos discípulos tiene usted? Y sí, eso me hizo reflexionar. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántos usted ha ganado para Cristo? No le quiero preguntar cuántos ha sacado, porque qué pena. ¿Cuántos ha ganado para el Señor? ¿A cuántos le llama y le dice, ven a gozarte? Mira, pero usted lo gana para Cristo, no para usted, sino para Cristo. Debemos, hermanos, de reflexionar en eso. Debemos de ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Otra razón, otra motivación para compartir la misión es la compasión. ¿Está conmigo? Mateo 9:36. Mateo 9:36. Veamos ese pasaje. Vea lo que dice ahí el pasaje. Al ver las multitudes, está hablando de Jesús, ¿qué sintió Jesús? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Cuando Jesús, hermanos, vio a la multitud, le dio pesar en su corazón, tuvo compasión por la gente. Y ese mismo sentir debería de estar en nosotros. Debemos de sentir compasión por aquellos que se pierden. Debemos, hermanos, de compartir el mensaje con ellos. Debemos de decirles que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que les puede ayudar. Hermanos, cuando nosotros tenemos un problema, nosotros, hermanos, vamos a Dios y clamamos a Dios. Yo recuerdo que el hermano testificó ayer acerca de la pérdida de sus automóviles. Y él rapidito me llama. Y entonces, ¿qué hicimos, hermano? Oramos, ¿verdad que sí? Nos pusimos a orar. Pero la gente que no conoce de eso y le pasa algo similar, no hace eso. Sí, correcto. Entonces, por eso necesitamos hablarles de Cristo. Necesitamos explicarles que Él es poderoso, que Él es maravilloso, que Él nos puede acompañar en grandes pruebas, en grandes dificultades. Usted escuchó el testimonio de la hermana ayer, cómo Dios la acompañó en todo el proceso y cómo Dios se glorificó. Y de eso tenemos que hablarle a la gente. En la iglesia hay una hermana que le pasó esto, pero el Señor le ayudó. Y entonces, y eso genera en la gente el deseo de escuchar de ese Dios vivo, de ese Dios amoroso. Entonces, gloria a Dios. Entonces, hermanos míos, debemos sentir compasión por la gente. Y a veces, hermanos, aunque la gente nos malinterprete, ¿verdad? Porque a veces dice, ay, otra vez llamándome ay, otra vez me va a decir. Porque a nosotros nos pasó, hermanos. Yo siempre les he contado que me tocaban la puerta y cuando yo veía que eran los hermanos, les veía la Biblia, yo calladito me retiraba de la puerta. Y hasta el televisor le bajaba volumen así, que no oigan que estoy acá, decía yo, y me quedaba calladito, con el televisor a bajo volumen. Y yo sentía que el techo se abría así. Y sentía, porque Dios lo toca a uno. Sentía como que Dios me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad que sí? Sí. Mi abuelo era pastor de una iglesia pentecostal, hermanos, y cuando él a veces nos invitaba a la escuela dominical, yo me escondía, hermanos, porque no quería ir. Y así le pasa a la gente, pero nosotros tenemos que insistir. De verdad, yo, aunque le caiga mal a alguien, yo le insisto, de verdad. Porque yo sé que yo estuve en esa posición. Entonces insistamos, hermanos, de verdad. Ya no importa que borren nuestro número, no importa que no nos miren, que no nos contesten, pero tenemos que seguir insistiendo, porque sus almas son preciosas y Dios las quiere. Amén. Entonces, también el pasaje de Romanos 10, verso 15, dice, habla de la bienaventuranza. El verso 15, mire, dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿el qué? Las buenas nuevas. Es decir, en otras palabras, tendríamos que decir qué gozo es su caminar, qué bendición reciben aquellos que llevan el mensaje de la fe, las buenas noticias de salvación. O también podríamos decir qué apreciada es la visita de aquellos hermanos que traen ese mensaje glorioso de salvación. Sus pies, hermanos, son hermosos cuando usted lleva ese mensaje. ¿Sí? Usted se convierte en una persona especial. ¿Se recuerdan ustedes cuando a María le fue anunciado el nacimiento de Jesús? Vino un ángel. Un ángel es un mensajero. Y ese mensajero traía un mensaje de parte de Dios para esa mujer. Y así usted se convierte en un mensajero de Dios cuando usted toma su postura de cristiano y usted comienza a hablarle a la gente de que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que quiere salvar su alma, que hay un Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario. Entonces sus pies se vuelven hermosos porque usted comparte las buenas nuevas de salvación. Por último, hermanos,
Romanos 10, verso 16. Habla, hermanos, que no todos van a obedecer. ¿Qué dice el pasaje? Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, en todas las generaciones habrá gente que no va a creer en nuestro mensaje. Pero no importa, hermanos, que no crean. Nosotros debemos de compartirlo. ¿Sí? Que no sea, hermanos, que no sea que la gente se pierda porque nosotros no lo compartimos. Si ellos se pierden por voluntad propia, ya es responsabilidad de ellos. Pero nosotros debemos de hablar el mensaje de salvación. Allá en Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué dijo Isaías en esa oportunidad? ¿Se recuerdan? Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ay. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Usted tiene que decir, yo, Señor, yo he creído a tu anuncio. Yo creo en la cruz del Calvario. Yo creo en el sacrificio de Jesús. Y si tú preguntas, ¿a quién irá y a quién enviaremos? Yo te diré, envíame a mí. Amén. Cuando yo llegué a la iglesia, desde que llegué me gustó el evangelio. Y yo era un novato, no sabía nada de lo que es el evangelio. Y decían, busque el libro de San Juan, y yo andaba por Éxodo, hermanos, allá buscando en Éxodo. No creo que a usted es el único que le pasa, yo andaba allá por el segundo libro de la Biblia. Pero yo tenía algo en mi corazón. Y yo decía, Señor, a mí me encantaría predicar. A mí me encantaría compartir el mensaje tuyo. Y me gustaría que me dieras el privilegio de ser un día pastor. De ser un día pastor. Y yo le pedía. Y hermanos, y oraba. Y Dios nunca rechaza a nadie. Y entonces, y un día Dios me dio la oportunidad. Y yo le doy gracias porque Él escuchó mi oración. Y yo amo al Señor. Y me encantaría que todos sintieran el mismo sentir que yo siento de compartir, hermanos, el mensaje del Señor. Y yo creo que es una muestra de nuestro amor para con Él. Un día les conté que un hermano predicando dijo, el día que yo vea al Señor, voy a correr, dijo, y lo voy a agarrar y no lo voy a soltar para nada, dijo, solo yo lo voy a tener ahí. Y yo sentadito ahí delante, dije, este sí me gana corriendo, dije yo, porque yo voy a correr más rápido que él para abrazar al Señor. Hermanos, el Señor debe ser nuestra pasión. ¿Quieren ponerse de pie? Hay mucha gente que no conoce de Cristo. Y necesitamos nosotros compartir